Yo creo que la política de Trump es un auténtico desastre. Voy a decir algo muy contundente y muy rotundo. Solo se puede apostar desde una perspectiva de afecto a Venezuela a lo que está pasando el pueblo venezolano, por defender la negociación, el diálogo y el acuerdo, porque cualquier otra alternativa no va a prosperar. Esas son mis convicciones después de un conocimiento intenso del país, y me produce tristeza oír muchas opiniones sobre Venezuela de gente que nunca ha estado allí. Esto sostenía hace unos días el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de Venezuela. Bienvenidas. Esta noche en Fort Apache hablamos de la crisis permanente en Venezuela. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Beto Vázquez, muchas gracias por estar aquí. Gracias. José Manuel Martín Meden, bienvenido. Gracias por la invitación. Marga Ferré, muchísimas gracias por venir. Hola, Paula. Lola Albiac. Gracias por invitarme. Nos acompaña también Pascual Serrano, muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a vosotros. Y cierra la mesa José Antonio Martín Pallín, bienvenido. Gracias, un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Juan Guaidó, al frente de un reducido grupo de militares, intentó el pasado 30 de abril dar un golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Además, fuerzas opositoras sacaron a Leopoldo López de su arresto domiciliario tras recibir el indulto presidencial de Guaidó. Tras el fracaso del levantamiento militar, Guaidó llamó a los venezolanos a salir a las calles y anunció la activación de un plan de cooperación militar internacional con la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y Colombia. Esta noche, en Fort Apache, analizamos las intentonas golpistas en Venezuela. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Beto. ¿Qué es lo que se está jugando en Venezuela? Hombre, yo diría que a nivel interno lo que se juega es la capacidad de encontrar una salida al enconamiento político y al drama socioeconómico que vive Venezuela. A nivel regional latinoamericano es un horizonte de paz o de guerra, o sea, volver a encontrarnos con una situación donde pareciera que no teníamos que vernos hace muchas décadas. A nivel europeo y específicamente español, yo creo que su credibilidad entre el ridículo que hasta ahora está haciendo el gobierno de España, pero la posibilidad de salvar su cara con las negociaciones del grupo de contacto. Y a nivel internacional, un pulso más entre Putin y Trump, entre Estados Unidos y Rusia, donde parece que ambos apuestan a cuanto peor mejor por sus intereses en Venezuela, y al final son dos modelos de, yo diría, de democracia de bajísima intensidad que se están disputando en el planeta. Ojalá pierdan los dos y la salida norueguesa gane. Medem. A mí me parece que lo que está en juego en Venezuela es comprobar si es posible en América Latina que un movimiento nacionalista y popular sea capaz de defender la soberanía nacional, la justicia social y la democracia, resistiendo el hostigamiento de Estados Unidos, el hostigamiento imperialista, y sea capaz de hacerlo sin caer ni en el autoritarismo ni en la corrupción. Marga. ¿Qué nos jugamos en Venezuela? Pues yo creo que muchas cosas. Además se sorprende, como tú decías, que es un país pequeño en el Caribe, con el que tampoco grandes países tienen grandes relaciones comerciales. ¿Por qué tanta obsesión con Venezuela? ¿Por qué Donald Trump, el jefe del país más poderoso del mundo, hace de Venezuela el eje central de su política exterior, por lo menos hasta este momento, con ni más ni menos que 3 intentos de golpe de Estado en lo que vayamos de año? Espero que no haya más. Y la patochada de Guaidó y todos sus, en un momento determinado, si lo habíamos hablado incluso en esta mesa, en otro programa, la posibilidad de intervención militar, una locura de esas dimensiones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues yo creo que muchas cosas, pero una de ellas tiene que ver con cómo concibe la extrema derecha las relaciones internacionales, y esto no es menor, tiene que ver con el Grupo de Lima, con Bolsonaro, con su hijo, con su ministro de Exteriores, con la reacción absolutamente psicótica contra Maduro, y sobre todo tiene que ver con no permitir que haya un pueblo que se levante y decida que se gobierna de una manera diferente. Lola. Lo que está en juego, yo creo, es que ese país no siga precipitándose al colapso económico aún más, a ese bloqueo político que uno cree que ya ha llegado al límite, pero siempre parece que pueden ir más allá. El chavismo sin Chávez ha resultado un fracaso en cuanto a gestión económica
y política. El antichavismo no es capaz de ofrecer una solución parlamentaria y legal y democrática suficientemente fuerte y unida, y al final ambos han convertido a las Fuerzas Armadas en el fiel de la balanza que nunca han sido en Venezuela, cuando todo estaba lleno de dictaduras y de guerras civiles. Junto con México eran los únicos países donde las Fuerzas Armadas no eran fundamentales. Hoy lo son, y encima, en las últimas semanas, lo han convertido en escenario de un revival de la Guerra Fría. Pascual. Bueno, yo creo que como en esa historia de los ciegos y el tamaño del elefante es un poco en lo que te centres, ¿no? Es decir, para algunos probablemente será una cuestión de petróleo, se juega petróleo para ver quién se lo queda. Otros dirán que la soberanía de los venezolanos. Otros podrán decir que la democracia, en la medida en que está en debate en Venezuela, o que el equilibrio global, puesto que todos sabemos que los agentes involucrados son muchos. Pero fíjate, yo creo que a mí lo que más me preocupa y lo que creo que se está jugando sobre todo y más inquietante es el derecho internacional, ¿no? Yo creo que es lo que más nos tiene que preocupar a todos. El hecho de que un presidente a golpe de tuit diga quién es ahora el presidente de otro país, ¿no? El que 50 países puedan burlar, no te digo una resolución de las Naciones Unidas, digo la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, donde se establece la capacidad de un gobierno de decidir su soberanía, ¿no? A mí me parece gravísimo. Yo creo que, y no dejaré de insistir en ello, en que el derecho internacional es lo que más me preocupa de todo lo que se está atropellando en Venezuela. José Antonio. Hombre, yo coincido en parte porque creo que lo que se está jugando es el petróleo. Vamos a ver, hasta hace unos años había un triángulo que era Correa, Evo Morales y Chávez, que, suscitando la reacción lógica de los movimientos neoliberales, etcétera, pero más o menos era tolerado y no había grandes conflictos ni enfrentamientos. Seguramente se han dado cuenta de que puede haber una transición sin necesidad de intervenir, como ha sucedido en Ecuador con Morales y Lenin. No pasa nada, la que ha pagado las consecuencias ha sido Assange. Sin embargo, a Evo parece que dice, bueno, pues vamos a apoyarle porque la OEA acaba de ratificar que es lícito una prórroga de 5 años de presidencia. Y entonces queda Venezuela. ¿Y qué diferencia hay de Venezuela? Pues yo solo la encuentro en el petróleo. Y como único argumento, efectivamente coincido, pero el derecho internacional está en crisis no solamente en esa zona, está en crisis de una manera absolutamente global. Y ya no solamente lo que es la política internacional, sino lo que es la justicia internacional, que en este momento se sientan en el banquillo de la justicia internacional los parias. No hay ningún gran jefe de ningún país que se siente en un tribunal penal internacional. De África. Sí. Gobernantes negros de África. Un elemento por el que os quiero preguntar, pues como Venezuela tiene al menos 2 dimensiones internacionales muy llamativas. La primera es un objeto valiosísimo para hacer política en casi cualquier país, no solamente en España y en otros países de América Latina, sino que incluso en muchos países europeos, digamos, con una distancia cultural con respecto a Venezuela amplia. Venezuela se convierte en un artefacto político para las políticas internas de diferentes países. Ese es un elemento llamativo. Y el otro es que parece que a pesar del desgaste del chavismo con Maduro, que es enorme, a pesar de la situación económica, da la impresión de que o hay una intervención extranjera, una intervención de Estados Unidos, o no va a haber un cambio político en Venezuela. De hecho, da la impresión que el último intento de golpe de Estado, digamos, no contaba con las fuerzas militares ni de lejos suficientes para provocar un cambio de sistema político, sino que era una nueva llamada de atención para pedir a los norteamericanos y a sus aliados que intervengan ya. ¿Es la intervención de Estados Unidos, digamos, algo con lo que cabe contar en las próximas semanas, en los próximos meses? Estuve allí el 30 de abril, o sea, estaba en Venezuela con, por supuesto, gente solidaria con la Revolución Bolivariana, y había 2 cosas que yo creo que de verdad que hay que expresar claramente. Independientemente de lo que piense el chavismo o de lo que piense Maduro, es innegable el apoyo popular que tiene. Innegable en términos de hechos. No solamente de elecciones, que por cierto son absolutamente legítimas y validadas por todos los organismos internacionales con un número de votos cuantificables, sino que además lo sabe Venezuela y lo sabe la oposición.
O sea, lo saben. En Venezuela puede haber un 30% de población opositora y furibundamente antichavista, porque ese es otro de los grandes problemas, es la polarización, ¿no? Uno es chavista a muerte o antichavista furibundo, ¿no? La capa intermedia es de 40%, que con Chávez es cierto que era más chavista, pero que en este momento no se va a poner con Guaidó y muchísimo menos con una intervención militar en un país tan chauvinista como Venezuela, ¿no? Pero es cierto que la única manera de quitar a Maduro, lo digo de verdad, lo pensábamos seriamente, era una intervención militar, pero era una verdadera locura. O sea, en Venezuela se podía convertir en Vietnam. Cuando diseñaron la intervención militar, que todo el mundo pensaba que iba con el apoyo de Bolsonaro por Brasil, las zonas petroleras, y por el apoyo de Iván Duque por Colombia, cerrando aquello, aislando el centro, que es donde está el chavismo, fundamentalmente en Caracas, decíamos, estos han contado 1 millón de muertos, porque es que antes de llegar a Caracas van a morir 1 millón de personas, porque esta gente morirá por el régimen, lo digo de verdad. Es como decirlo, nos puede gustar o no, pero es una realidad con la que hay que contar. A mí me gusta, yo soy chavista, pero puedo no serlo, quiero decir, no es opinable el hecho de que tiene un enorme apoyo popular. El gobierno no solo tiene las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas de su parte, que además fue un trabajo que hizo Chávez y que independientemente de que a uno le guste más o menos, es una realidad también, es una parte, es un régimen cívico-militar, se constituyó así y así lo ha votado el pueblo venezolano, pero es que además de eso hay 1,5 millones de milicianos de Chávez, gente que va a defender su país de una intervención extranjera. Creo que cuando se planteó seriamente la intervención militar, y luego hablaremos de los documentos que han salido diseñados por el Comando Sur desde hace 2 o 3 años, de cómo las distintas estrategias para acabar con Venezuela siempre había la parte militar. Yo creo que alguien como, y con eso termino, tan poco sospechoso como Steve Bannon, que es quien está organizando la extrema derecha mundial y europea, le ha dicho a Bolsonaro, y sobre todo al hijo de Bolsonaro, calmaros un poquito, que lo diga Steve Bannon, es que estamos en manos de gente muy responsable. Luego hablaremos de la administración americana y de sus personajes detrás de este plan, ¿no? Pero son de la talla de Jair Bolsonaro y de su queridísimo hijo. Steve Bannon dijo literalmente, ¿no? Esas cosas sabemos cómo empiezan, pero no cómo terminan. Acaban. Sabemos cómo entrar en Venezuela, pero no cómo salir. Sí, ¿no? cuidado, y vosotros estáis al lado. ¿Cómo se llama el hijo? De la escuela. ¿El hijo cómo se llama? Eduardo Bolsonaro. Claro, porque, y una cosa que te planteo es decir, ¿de verdad se pueden apropiar de los recursos naturales de Venezuela interviniendo militarmente? Porque yo lo dudo. Quiero decir, yo creo que ellos mismos vieron en el conflicto en Colombia que era más difícil acceder a los recursos naturales de Colombia en esa situación de guerra que afirmando una paz cualquiera que fuese, ¿no? Porque en una situación de guerra queda la mitad, una parte del territorio que no puedes enfrentar y quedarte con los recursos. Bueno, en el caso de Irak o de Libia no tengo tan claro que se esté accediendo fácilmente a los recursos naturales de Libia o de Irak en esta situación actual. Que de otra manera, ¿no? Probablemente los podían controlar más en una paz, incluso con el chavismo, que no había ningún problema para acceder a ese petróleo. Lo segundo que te puedes plantear es decir, ¿qué parte de la oposición venezolana podría ser partidaria de una intervención? Yo creo que menos de la que pensamos, ¿no? Los opositores saben que los últimos países democratizados y defendidos de los derechos humanos saben cómo les ha ido. Es decir, que aunque yo fuese tremendamente antichavista, yo no quisiera que intervinieran porque sé cómo se ha democratizado Irak, cómo se ha democratizado Siria, Libia, o cómo se ha democratizado Libia. Y luego, por último, hay otro elemento de política global. Es decir, el petróleo de Venezuela no es de los venezolanos, es de China. Es de China porque son todo deudas que se tienen ya con China y que se debe a China. O sea, chinés y ruso, está hipotecado. Claro, está hipotecado, lo cual a quien le estarías quitando el petróleo, evidentemente a sus legítimos dueños es indiscutible que son los venezolanos, pero se lo estarían quitando a China, ¿no? Y eso ya es otro marco diferente de discusión, claro. Hombre, yo la verdad que mi relación con Venezuela empieza por los años finales de los 80, primeros de los 90, con Amnistía Internacional, pero dedicado fundamentalmente al estado de las cárceles y de los derechos humanos. Y curiosamente, en una de las visitas estaban en prisión Carlos Andrés Párez y Hugo Chávez, cada uno por motivos absolutamente distintos. Pero hay un punto de inflexión que liga un poco con lo que decía Marga, que es la Guerra del Golfo. En 1991 deciden quemar los pozos de Kuwait, entonces se reúne la OPEP, que tenía controlada la producción, y autoriza una sobreproducción que en Venezuela es importantísima porque, como sabéis, el presupuesto está calculado sobre el precio del barril de Brent.
En ese momento, según me contaban, se ingresaron por encima y fuera de presupuesto 16.000 millones de euros de aquella época, que desaparecieron. Se fueron a Suiza, a Panamá y no sé qué. Y eso hace que Chávez resurja, claro, el pueblo, la indignación fue evidente y surge Chávez. Por cierto, con una constitución bolivariana que ahora defienden Guaidó y todo el mundo, porque yo no he visto a nadie hablar en contra de la constitución bolivariana. ¿No? Primero la pusieron como una constitución marxista-leninista y ahora resulta que es su bandera, la bandera que esgrimen para apartar a Maduro. Y desde luego, efectivamente, hay un apoyo ciudadano y no creo que a nadie, bueno, pero claro, en la Casa Blanca hay un personaje descontrolado, volamos hacia Moscú, como un loco de esos, y entonces, vamos, no sé qué capacidad de autonomía tendrá, antes hablábamos, no creo que tenga mucha capacidad de autonomía, pero desde luego la salida empieza ahora ya a perfilarse, Noruega, conversaciones entre diversos grupos, Embajada de España, etcétera, etcétera, y no hay otra. Y es más, puedo contarlo porque el presidente de la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra era hasta hace 2 años venezolano. Y me contactó para que yo contactase a Felipe González para que fuese allí de intermediario. La verdad es que la cosa no salió muy bien, no tuve mucho éxito. Pero bueno, había un intento de buscar una solución que creo que es lo que se está haciendo ahora. Sí, vamos a ver. Leopoldo López, el líder del Partido Voluntad Popular, que es el que dirige la operación Guaidó, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, tiene en la Asamblea Nacional de Venezuela 14 de los 112 escaños de la oposición de un total de 167 diputados. Es decir que Leopoldo López, el supuesto defensor de la democracia en Venezuela, la gran esperanza democrática de Venezuela, tiene en el Parlamento de su país más o menos la misma representación que Vox en el nuestro. Y ese es el personaje al que los grandes medios de comunicación internacionales han convertido, como digo, en la gran esperanza de la democracia. Este hombre, Leopoldo López, es el que estaba detrás de la operación Guaidó, como se vio el pasado intento de golpe de Estado cuando salieron a la calle en una maniobra que fue absolutamente absurda y que además demostró que no tenían el apoyo del que presumían de las Fuerzas Armadas para derrocar a Maduro. En Venezuela en estos momentos, evidentemente, Nicolás Maduro no es Bolívar, pero Leopoldo López es el imperialismo, de eso no hay ninguna duda porque él es con quien se identifica. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que, más allá de la importancia que tiene el petróleo en este conflicto, hay que recuperar lo que en esta última semana venía contando el Washington Post, y es que la cuestión de Venezuela es para Trump una de las bases de su intento de reelección presidencial. Claro. Y que si no consigue un resultado en Venezuela va a ser un fracaso que le van a pasar la cuenta políticamente por ese fracaso. Y en ese sentido me parece que en estos momentos, y el Washington Post también lo decía, Trump ha comprobado que Guaidó, Leopoldo López, su consejero de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, porque el Pentágono siempre es más cauteloso, le vendieron un proyecto que era inviable, es decir, le aseguraron que el chavismo no tenía base, que las Fuerzas Armadas, en cuanto hubiera respaldo internacional a un presidente autoproclamado, se iban a manifestar en contra de Maduro y iban a facilitar un gobierno de transición para convocar elecciones, y eso no ha sido posible. Y en estos momentos hemos visto en las últimas jornadas que hay un escenario nuevo en el que se empieza a hablar de nuevo de negociación, con la mediación de Noruega, con el grupo de contacto en Caracas contactando a ambas partes, con el secretario de Cooperación Internacional español diciendo que han visto en las partes que hay una voluntad de llegar a una solución a través de un acontecimiento electoral, dicen. Maduro ha propuesto adelantar las elecciones legislativas, es decir, el grupo de Lima está marginado. El mismo día que se iniciaban las negociaciones, los contactos para negociaciones en Oslo, ¿quién estaba de visita
en el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, justamente ese día. Es decir, que ahora parece que los astros se han alineado de una forma distinta a lo que hasta ahora era la amenaza de invasión. Y que, de alguna manera, parece que el sector Leopoldo López está perdiendo pie, y que los que han ido a Oslo a negociar no son los de Voluntad Popular, su partido, son los adecos, son un exministro de Carlos Andrés Pérez, es el vicepresidente de la Asamblea Nacional, que por cierto se llama Stalin, es muy gracioso, el representante de la oposición venezolana, y yo creo que en ese sentido se está abriendo un espacio nuevo para una negociación. Ahora, ahí yo creo que el gobierno venezolano debería tener mucho cuidado, porque, remember Nicaragua, los escenarios electorales impuestos por la fuerza o semifuerza desde Estados Unidos casi siempre tienen malos resultados a la hora de contar los votos. Lola. Bueno, preguntabas tú sobre si intervendrán o no intervendrán. Mújica, quizás el expresidente uruguayo, ha sido el más certero al decir: no lo duden, si la cosa se pone tal, intervendrán. Estados Unidos no tiene capacidad para mantener más guerras a la vez. Espera, yo no lo veo tan claro en ese sentido en que lo dice Mújica, pero sí veo que en las últimas meses, no años, meses, tanto Estados Unidos de Trump como Putin han empezado a contemplar Venezuela como un escenario nuevo en el que disputar otras batallas. Uno es Trump quizás contemplando esa victoria barata que le vendían, que podía ser y esgrimir para la reelección. Yo creo que también, o sobre todo, matar dos pájaros de un tiro respecto a Cuba. O sea, a mí no me parece casual que toda la repentina ofensiva en el tema de Venezuela coincida con la rehabilitación de la ley Helms-Burton, con determinadas restricciones, y además que empieza a justificarse un repliegue y retroceso en las relaciones con Cuba en base a que están jugando un cierto papel en Venezuela. Entonces, como matar dos pájaros de un tiro, ahí yo creo que luego ha habido sus más y sus menos con el Pentágono, pero si nos remitimos a las intervenciones en Latinoamérica, no tienen tanto en mente lo de Irak. Bueno, en ciertos sectores sí, pero en general la población no. Irak está muy lejos y Libia también. Sí tienen presente las intervenciones en América Latina. Y las últimas intervenciones de Estados Unidos en América Latina, las últimas invasiones, no han sido demasiado sangrientas. Y siempre han conseguido que las Fuerzas Armadas del país no plantaran cara. Pero nunca han intervenido, María Dolores, en un país grande. Panamá, jamás Estados Unidos ha intervenido. Pero déjame terminar mi argumento. En Panamá, México, cuando desembarcan, ya había una cosa palabrada. Noriega solo consigue ser protegido por 4 y el de la guitarra, y las Fuerzas Armadas se mantienen al margen. Luego las disuelven, pero se mantienen. Cosa que yo creo que los venezolanos deben tener muy en mente. En Haití, bueno, negociaron con Cedrás, con el dictador Cedrás, que volvían a poner a Aristide, el presidente electo, en base a que Cedrás nunca se ha vuelto a saber de él y vive un exilio dorado. O sea que hay experiencias en Latinoamérica que la gente sí tiene presentes. Hombre, luego están las históricas, que esas sí las tienen muy presentes, que las invasiones norteamericanas que ha habido en casi todo el mapa, y varias a la vez. En ningún país grande. Bueno, pero por eso es que cuando se fuerza la situación, el Grupo de Lima es el primero que dice que no están de acuerdo en una intervención. Bueno. Incluso los países que podrían jugar un papel de intervención, porque el ejército colombiano acaba de salir de un conflicto interno, es el más grande, es el más fuerte, está súper entrenado, no sé qué, dicen, bueno, una cosa es que ayudemos en cierto sentido, otra cosa es que nos metamos en esa ensalada. Lo de Putin es más curioso, porque ¿qué se le ha ido a perder en un sitio tan lejano? Nunca habían tenido demasiadas relaciones, ni siquiera en la época de Chávez tuvieron contratos, acercamientos, pero no era... Yo creo que es un contraespejo de lo que la Rusia de Putin considera que ha pasado en los países de su alrededor, en Ucrania y en... Es decir, nos habéis venido aquí a alebrestar en nuestra vecindad, pues ahora os vais a enterar, ¿no? Un poco por ahí. Y también porque la jugada de introducirse en el conflicto sirio le ha salido muy bien, y entonces, bueno, es una manera de demostrar, o sea, si queréis, también podemos tocar las narices en vuestro patio trasero, que es, a fin de cuentas, como en Estados Unidos es percibida Venezuela. En todo caso, lo del petróleo yo no lo veo tan claro, en el sentido de que yo, que he seguido desde hace como 20 años o más la cosa de Venezuela, siempre han tenido una relación como la tienen con Arabia Saudí en Venezuela.
Es decir, haya habido el gobierno que haya habido todo en Estados Unidos, Estados Unidos, claro, o en Venezuela, siempre el suministro ha sido religiosamente respetado, hasta hace 4 días. O sea, seguía habiendo suministros, estuviera Chávez, no estuviera Chávez, se pelearan o no se pelearan. El dinero que usted preguntaba del presupuesto, hay una ley en Venezuela que a mí me sorprendió mucho encontrarla, que fue hecha antes, mucho antes de que llegara Chávez, y Chávez, por supuesto, también la aprovechó, que es que va a la cuenta del presidente. El sobreingreso del petróleo, que no está contabilizado en el presupuesto, si al final el petróleo vale el doble, va a la cuenta del presidente a discreción para su uso. Pero lo que no cuentan es, y cuando el petróleo está más bajo, ¿de dónde sale el dinero para completar el presupuesto? Que es lo que ha terminado ocurriendo en la época de Maduro. Es decir, que de repente, cuando Chávez el petróleo estaba a 100 y más el barril, y de repente Maduro llegó en un momento en que ya era 50 y menos, y que no se podía seguir tirando de esa chequera. Ya no me quiero Roberto y Margot. Yo creo que del punto de vista de sus aliados, digo de Trump, o sea, hay el ejército de Estados Unidos, el ejército de Colombia y de Brasil que no lo quieren. Aunque Trump y Bolsonaro, tipos que viven en sus delirios, lo quieren, el pragmatismo de las Fuerzas Armadas de esos países no lo quieren. Pero además yo creo que una intervención es bastante complicada porque efectivamente Rusia y China tienen intereses muy importantes ahí. Se suele decir que China tiene intereses, ¿no? Un estudio que salió recién muy interesante de Pedro Silva Barros, lo que fue el director de Asuntos Económicos de UNASUR con Zapatero, estuvo en las negociaciones, comentaba, o sea, China dicen que tiene intereses político-económicos y comerciales y que Rusia tendría geopolíticos y militares. Yo diría que ambos tienen ambos intereses. Rusia, no nos olvidemos, tiene 17.000 millones de inversión. Ambos, tanto Rusia como China, tienen décadas hipotecadas de petróleo por recibir de Venezuela. Además que hay un punto estratégico geopolítico evidente, que Rusia quiere una zona de molestia e incomodidad cerca de Estados Unidos para devolver lo de Ucrania. Eso es evidente, o sea, a ella le viene bien tener eso también como arma arrojadiza caso haga falta utilizarlo. Pero creo que también, además del petróleo, además de los intereses geopolíticos que están por detrás, hay un interés de Rusia mayor geopolítico, no solo como tocar los huevos a Estados Unidos, sino que es intentar utilizar Venezuela como lo hicieron en Siria, y eso que me parece lo más preocupante, Irak y sobre todo en el caso de Siria evidente, donde cuanto peor la situación venezolana, más Venezuela depende de Rusia, y eso está pasando. Entonces, por eso creo que la salida por el grupo de contacto y por Noruega, muy interesante. Creo que lo de Noruega fue un drible fenomenal, no solo a Estados Unidos y al grupo de Lima, pero fue un drible, y a la oposición, pero fue un drible también al Kremlin. Yo creo que por ahí puede ser la cosa, porque eso me parece, esa jugada de una intervención como la anécdota aquella del jugador de Brasil, Garrincha, de los años 60, ¿no? Que era un tipo que tenía un genio del fútbol, pero tenía problemas mentales diagnosticados, y el entrenador coge la pizarra y dice, bueno, la jugada para el juego justo contra Rusia es: Venganito pasa la pelota a fulanito, que pasa a Garrincha, que va a driblear 2 y centra el balón al área para que fulanito venga y remate al gol. Y ahí la gente, claro, está bien. Y ahí Garrincha levanta la mano y dijo, profesor, una pregunta, dime Garrincha, me parece perfecto el plan, pero has combinado ya con los rusos. Yo creo que más o menos lo que a Trump le está faltando. O sea, si quiere hacer eso así de fácil con Trump, con los intereses económicos y políticos y geopolíticos ya existentes de Venezuela, no le pondrá fácil. Me dicen de realización que tenemos que pasar a zapping, después volvemos con Marga. Adelante, vídeo. Ha habido un intento de golpe militar. Hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Lo que le decimos al señor Borrell es que Leopoldo López puede seguir haciendo su labor imprescindible por la democracia y la libertad en la casa de todos los españoles en Caracas. El llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a que asumamos nuestra responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación. Va a depender de mantenernos movilizados en las calles, hablando de la Fuerza Armada. Una intervención en Venezuela es necesaria. El precio de no intervenir puede ser más alto que el de intervenir. Individualmente, buscando su próxima víctima, hasta que ya no queda nada para matar. Tienes que adorar su simplicidad. Con la millonésima parte de nuestro tamaño nos vence. ¿Y qué quieres hacer? ¿Invitarle a cenar? No. ¿Pues qué?
¿Vieron cómo se le...? La consolidación del régimen venezolano de Nicolás Maduro puede producir un efecto contaminante en todos los países. La predicción más optimista que Luz Amrit está dispuesto a hacer sobre la propagación es esta: 24 horas, 36 horas, 48 horas. El presidente Donald Trump ha sido claro como el cristal e increíblemente consistente. Una acción militar es posible. De ser necesario, eso es lo que Estados Unidos hará. Si he entendido bien, usted quiere bombardear... Y también cooperación a nivel de fuerza. Nosotros debemos responsablemente evaluar todo. El presidente encargado de Venezuela, el legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados. Mira, baja esto, no, bájalo, porque la gente se pone nerviosa. ¿Vieron cómo se le desdibujaba, cómo se les acababa su golpe de Estado facturado, dirigido, preparado desde Washington? Un elemento más a poner, o por lo menos un poco como lo veo yo, es que creo que hay una evolución de la doctrina Monroe y que no tiene que ver solamente, como tú dices, con las intervenciones militares. Recuerdo que en Haití fue una ayuda humanitaria y detrás entraban las tropas, o la patochada que invasión a Granada, exactamente. O los golpes de Estado, que sí que sean sanguinarios, eso sí tiene muchos muertos detrás, que han sido diseñados también desde Estados Unidos. Pero creo que esta forma de imperialismo, que yo sé que es una palabra que no gusta porque parece que solo usamos la izquierda radical, pero yo creo que define perfectamente cómo se diseñan en el Pentágono o desde Washington determinadas políticas en América Latina, tiene en el caso de Venezuela un rostro muy triste, y no es solo la amenaza militar. Venezuela vive bajo una guerra económica con un triple bloqueo, que es un bloqueo financiero y un bloqueo económico que está generando, y son palabras de Geoffrey Sachs y Michael Goldsbrough, 40.000 muertos entre 2017 y 2018. Y es consecuencia directa de un bloqueo que ha diseñado la Casa Blanca para un país que no le ha hecho nada y que tiene todo el derecho del mundo a gobernarse como quiera. Quizá hay un elemento, el petróleo estoy segura que está detrás. También es verdad que el petróleo en Venezuela, nos contaban allí, es muy difícil de extraer, está en la zona del Orinoco, no es, pero bueno, controlar las reservas siempre está bien, pero que también hay un elemento ideológico a la hora de intentar vencer y doblegar el gobierno de Maduro y el chavismo, porque da igual, o sea, que vaya Maduro, ponga otro, es el chavismo, es el que haya un pueblo que decide apostar por un camino al socialismo, que podemos discutir otro día si nos gusta o no nos gusta, pero el problema está en que está sometido a una guerra económica que hace que los bloqueos, ¿no? Hemos hablado muchas veces, ¿no?, de cómo un bloqueo económico siempre lo acaba pagando un pueblo, ¿no? Y en el caso de Venezuela está sufriendo las consecuencias de una guerra económica que yo no había visto otra, por lo menos contada de la manera que todos lo están contando. Nada más empezar este plan, Estados Unidos bloquea, como en Libia, como en Irak, las cuentas del país, 140.000 millones de euros que están, de dólares, perdón, bloqueados, que son propiedad de los venezolanos, 2.000 millones de dólares que están en oro en Londres bloqueados, propiedad del pueblo venezolano, que impide el gobierno de Estados Unidos que pueda circular y pueda paliar parte del desastre económico que está generando dentro de la población. Creo que además pero había la desgobierno ya antes, ¿no? Otra cosa es que es verdad. Hombre, que con hambre con las ganas de comer, vamos. Eso, exactamente eso, porque en el informe que hicieron Sachs y otros varios economistas, un poco la discusión era esa. Dice, si las medidas están causando directamente un agravamiento y muertes directas que se pueden atribuir a ciertos bloqueos, por eso no. Pero el desgobierno defienden una buena parte de los economistas esta equidistancia que tan confortable, en la que uno se puede sentir, sino que digo que había desgobierno de Maduro antes. Muy confortable, es decir, como el gobierno de Maduro no es un gobierno perfecto, vamos a mitigar la barbaridad que está imponiendo la gobierno de Donald Trump y sus adláteres. Uno de ellos, por cierto, por no solo Mike Pence, que es, recuerdo, el ala más dura y conservadora de los halcones dentro del Partido Republicano. Es, además, aparte de John Bolton, hay un personaje en todo esto que es Elliot Adams, que fue una de las personas que diseñó la invasión de Irak en 2003 y que ha vuelto a aparecer con el Comando Sur para diseñar Centroamérica. Eso también contaba, pero yo hasta ahí no había llegado, pero bueno, contar también desde es bien conocido. El Irán Contra, ¿no? O sea, que es cuando él sale. Bueno, rescatan a Elliot Adams para volverlo a colocar en el diseño de una intervención genocida contra el pueblo de Venezuela, porque cuando uno es consciente de que puede sus medidas afectar a la muerte de más de
30, 40.000 personas, insisto, son sus informes, está colaborando con una situación que me parece por parte de la comunidad internacional absolutamente intolerable. El papel del cártel de Lima, porque eso no es un grupo, eso es un cártel que se genera por Bolsonaro, fundamentalmente por la extrema derecha, con el único propósito de derrocar un gobierno legítimo. Eso no es un grupo. Eso es un cártel. Y que además estaba diseñado para que precisamente la intervención militar pudiera tener cierta resonancia en el continente. Me parece que es un diseño nuevo que no habíamos visto en América Latina muchísimo tiempo y que responde, a mi juicio, a una forma de entender la extrema derecha autoritaria, machista, patriarcal, violenta irracional, sin derecho internacional, en el que estamos en manos y en las que mi gobierno, el gobierno de España, parece que no quiere darse cuenta, aparte del bochornoso ridículo de reconocer a Guaidó, un tipo que se autoproclama presidente. Esto es de verdad. Un amigo mío finlandés se puso en Finlandia, Helsinki, en mitad de la plaza, se grabó un vídeo autoproclamándose presidente de Finlandia y era igual de ridículo. Que hiciéramos eso y que no estemos en este momento ayudando como está ayudando Noruega, dice bastante menos de lo que yo quisiera de un gobierno que es el gobierno de un país que es hermano de Venezuela, no los noruegos, nosotros. Me parece que podríamos jugar un papel muchísimo mayor, porque detrás no está solo el derecho internacional, es que hay mucha gente sufriendo y está sufriendo en un país que, insisto, tiene derecho a gobernarse como quiera, te guste o no te guste. Y si no te gusta, te aguantas, porque yo tampoco me gusta el gobierno de Estados Unidos, pero entiendo que es una democracia y han elegido a Donald Trump. Y lo que hago es luchar con la gente que está dentro de allí para combatir sus políticas, pero no negar que tengan la capacidad de gobernarse como quieran. Hay un elemento antes de darle la palabra a Pascual, que es, yo creo que lo señalaba al principio Medem, cuando decía, digamos, la contradicción que tiene un gobierno para defenderse de alguna manera de presiones exteriores sin acabar en el autoritarismo o en la corrupción. Yo recuerdo que pues en los primeros años del siglo XXI había una cierta ilusión de la izquierda mundial con Venezuela, precisamente porque se respetaban algunas bases liberales de la democracia. La Constitución venezolana es una constitución liberal en muchísimos aspectos, es una constitución que paradójicamente se ha convertido en referencia por lo menos simbólica de la oposición venezolana. En Venezuela había elecciones con observadores internacionales que declaraban que las elecciones eran limpias. Existía una oposición, que es verdad que la oposición venezolana siempre fue muy particular, pero una oposición que algunas veces no, pero otras veces sí, pues legitimaba de alguna manera la institucionalidad, pues participando en la Asamblea Nacional y estas cosas. Y daba la impresión de que por fin iba a ser posible que en América Latina pues la izquierda ganara las elecciones, hiciera una serie de reformas, las pudiera perder alguna vez y luego las pudiera volver a ganar. Parece que esto es imposible. Parece que esto es imposible. O sea, hemos visto lo que ha ocurrido en Brasil, que se supone que era como, bueno, o sea, la izquierda vegetariana, Lula que había sido capaz de pactar con las oligarquías, Brasil como uno de los BRICS que amenazaba con convertirse en la autoridad regional en América Latina. En el caso de Ecuador es más llamativo porque se produce el cambio político sin que haya cambio en el partido de gobierno. Es Correa quien gana las elecciones a Lenin y después Lenin desde el gobierno, digamos, rectifica persiguiendo a Correa. Entonces da la sensación de que parece imposible que se construya una institucionalidad viable en América Latina si gana la izquierda. O sea, si gana la izquierda, al final esto siempre se termina en presiones, en golpes de Estado. Pascual y después Lola, perdona, y después Medem. Bueno, sí, recogiendo un poco lo que tú comentabas, a mí me parece que el principal fracaso que ha tenido el gobierno venezolano es básicamente económico, ¿no? Más que político, de legitimación económica, eso es una realidad. Otra cosa es que se han aprovechado, lo han explotado y a partir de ahí han conseguido entrarle por varios frentes. Pero si en este repaso que tú has hecho, lo que se está viendo es que el catálogo de mecanismos de derrocar los gobiernos legítimos de izquierdas es muy amplio, ¿no? Muy amplio y no se agota por lo que parece ser, ¿no? En el caso de Venezuela se han intentado media docena de mecanismos, ¿no? Pero en Ecuador ha sido uno, en Brasil ha sido otro, en Argentina ha sido otro. Es decir, para algunos, porque además esto ocurre como en los asesinatos, es decir, con una vez que te salga bien, ya, con una vez que logres tirar al presidente, ya has triunfado, ¿no? Mientras que el gobierno de izquierdas debe de estar continuamente, yo lo dije alguna vez cuando estaba en Venezuela, es decir, el problema es que cuando gana la derecha gobierna solamente con que gane las elecciones. La izquierda no basta con que gane las elecciones. Todos los días tiene que estar defendiendo su gobierno porque todos los días la quieren derrocar, ¿no? Mientras que nosotros, que es lo que estamos hablando de la institucionalidad, nosotros aceptamos cuando gana la derecha. Yo siempre discutía con la oposición venezolana cómo, yo les decía, en mi país nunca han gobernado los míos y yo siempre he entendido que el presidente que había era el que debía
era el que tocaba, ¿no? Y nunca fue mío. Es decir, ustedes alguna vez en la vida han tenido un presidente que no les ha parecido el suyo y están todo el día intentando ver cómo derrocarlo. ¿Por qué no entienden que a lo mejor el presidente puede que no sea de los suyos? Como yo lo entiendo, es decir, el presidente Trump no es de los míos, pero yo creo que es el presidente de Estados Unidos. El presidente Rajoy no era de los míos y yo creo que tenía que ser el presidente, o que si lo debíamos de tirar era con el mecanismo, con las instituciones, con la institucionalidad. De todo esto yo creo que lo que más me impresiona es los mecanismos que tienen ellos de legitimación de los golpes, ¿no? Eso yo creo que vale la pena, porque yo creo que lo más importante del siglo XXI es que se pueden hacer todos los golpes del mundo siempre y cuando tú hayas buscado una coartada o un mecanismo de legitimación entre, no toda la comunidad internacional, pero en gran parte de la comunidad internacional, ¿no? Y los medios de comunicación. Y los medios. No, es que forma parte del aparato. Entonces, una parte es el famoso intervencionismo humanitario y esa crisis humanitaria que se ha explotado mucho en Venezuela. Entonces, yo creo que lo que tenemos que analizar y defender en el tema de Venezuela es que ni por mucha corrupción que ustedes me digan que haya, que la podemos discutir, por mucha crisis humanitaria que ustedes digan que hay, que la podemos discutir, por mucha violencia que ustedes dicen que hay, que la podemos discutir, nada de eso legitima la intervención, ¿no? Porque claro, cuando tú empiezas a discutir con ellos siempre empiezan a decir, bueno, es que mira, la gente se está muriendo de hambre, se está muriendo de hambre, dedique usted a bombardear con bricks de leche, por ejemplo, es decir, pero no tire bombas, es decir, pero, y esa sensación que hay, ese buenismo que hay en una gran parte de la sociedad occidental, que es esa frase de algo tendremos que hacer. Pero es que lo que siempre hacemos es tirar bombas, o es que ni mandar marines, es que siempre hacemos lo mismo. Cuando un buen hombre europeo dice algo tenemos que hacer, al día siguiente la OTAN manda marines. Es impepinable. Con lo cual a lo mejor tenemos que empezar a preocuparnos de ese algo tenemos que hacer. Y dentro de eso, y termino, de esa legitimación está el consenso mediático de empezar a llamar las cosas de otra manera. Los golpes ya no son golpes, sino que son levantamientos. Se legitima el papel de los militares, que es otra barbaridad. Es decir, todo el mundo se está peleando porque los militares hagan lo que siempre hemos entendido que no debían de hacer, que lo que no deberían de hacer los militares, todo el mundo está pidiendo que lo hagan los militares. Es decir, que hasta los militares parece ser que son los que tienen que salvar la democracia y no la democracia, ¿no? Es decir, todos se legitiman asaltos a la embajada, a las embajadas. Es decir, todo eso, una vez que has conseguido legitimar los golpes, tienes todo un mecanismo, ¿no?, para hacerlo efectivo, ¿no? Lola, y pasamos a minuto después. Tú preguntabas, dabas por hecho que la izquierda no puede llegar al poder, o si llega no dura porque la remueven. Hombre, México acaba de llegar a la izquierda al poder después de muchísimos esfuerzos. Vete tocando madera. ¿Quién lo iba a pensar en México? No, está Uruguay, donde llevan un buen tiempo y ganando elecciones y todo tranquilo. En Chile se han alternado varias veces. Es verdad, la izquierda le costó llegar al poder por la vía de las urnas después de las dictaduras y de semejantes conflictos o guerras civiles que hubo, tremendamente sangrientas, pero también es verdad que no toda la izquierda que ha llegado al poder, una vez puesta en el poder, además de que está bajo la lupa infinitamente más que los que detentan el poder o creen que es de ellos de toda la vida, también ha habido descarrilamientos, demasiada tolerancia con la corrupción, o a veces quererle dar la vuelta a todo así 180 grados, ¿no? El caso más palmario y más sangrante quizás para todos los que somos de izquierdas y que hemos seguido a América Latina tanto es Nicaragua, pero vamos, podríamos hablar de El Salvador, donde la ex guerrilla convertida en partido le costó un montón llegar al gobierno y han perdido estrepitosamente porque hicieron demasiada tabla rasa con la corrupción y demasiada tolerancia y demasiada inmunidad para todos, para ellos y para los militares. Entonces ha pasado en varios países y eso es, para la gente de la población, es mucho más intolerable que la corrupción entre la gente de derechas. Pero yo pondría el ejemplo también de que últimamente vamos a una dinámica política, quizás en América en general, el continente más que en Europa, de péndulo. Es decir, mucha gente se sorprendió de que Trump ganara y los astutos analistas norteamericanos dicen, bueno, no deja de ser un giro pendular después de Obama, porque ¿quién iba a pensar que un negro en el país más racista de toda América iba a poder llegar a la presidencia y encima se iba a atrever a hacer políticas que consideran prácticamente socialistas? En el caso de Venezuela, de todos modos, el cambio, el viraje, el punto de inflexión para mí fue en el 2002, cuando le intentan dar un golpe de Estado
a Chávez. Y le reforzó. Porque él hasta ahí era un nacionalista reformista, muy al estilo de los militares tipo Torrijos en Panamá, y aquello fue tal flash, claro, además darle un golpe de Estado a un militar es difícil y encima lo hicieron fatal, o sea, lo primero que hicieron fue quitar el retrato de Chávez del Parlamento. Y aquí borrón y cuenta nueva. Y eso entre el sector chavista, un tercio de la población, fue percibido como nos están arrebatando todo. Ahí yo creo que Chávez imprime un giro es cuando se declara socialista, inventa el socialismo del siglo XXI. O sea, toma un alineamiento muchísimo más allá de la izquierda, digamos, más centrista que había llegado en otros países y se hermana infinitamente con Cuba y entonces entra en una dinámica donde ya la polarización parece imparable. O sea que por defenderse se hace peor. Ahora te doy un minuto. Yo digo que se inventa una revolución que no existió. Estamos llegando al final, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada invitado. Beto, tu minuto. Bueno, yo creo que, como decía la Chantal Mouffe, rescatando lo de polemos, o sea, cuando hablamos de la política, de Agamben de Politea, Politemos, o sea, la política es legitimidad y es gestión. La Venezuela del chavismo y de Maduro tiene mucho a enseñar a sus pares de izquierda latinoamericanos a cómo tener la legitimidad del poder. Creo que los hardballs, como dice Levitsky, son consubstanciales de la política. Creo que Venezuela pasaron de la mano con el cierre del régimen porque estaban siendo amenazados, pero que eso creo que vale la pena para no sufrir los golpes que la otra parte de la izquierda sufrió. Pero claro, que desde el punto de vista de la polis, de la gestión de la cosa pública, se equivocaron mucho, hay que hacer autocrítica. Chávez murió pidiendo un golpe de timón, diciendo ineficiencia o muerte. Todo poder a los consejos todo poder a los consejos comunales, y yo creo que esa tiene que ser la dirección. Pero las sanciones empeoraron, pero hay que hacer autocrítica. Meda, en tu minuto. Sí, me parece que para hablar de América Latina hay que seguir utilizando dos palabras que son odiosas para la derecha, que son oligarquía e imperialismo. En América Latina, la oligarquía aliada con el imperialismo sigue considerando, como siempre, que hay un enemigo interno, que es el que defiende la democracia, la soberanía nacional, la justicia social y la integración regional. Y contra ese enemigo interno, insisto, la oligarquía aliada con el imperialismo va utilizando mecanismos que se van adaptando según la circunstancia geopolítica internacional, golpes de Estado, golpes parlamentarios, bloqueos económicos, intervenciones diplomáticas, políticas de opresión y de hostigamiento, guerras económicas, y eso sigue siendo ahora igual que antes, solo que cambian los procedimientos, pero la amenaza sigue siendo la misma. Se considera enemigo interno al que quiere soberanía nacional, democracia y justicia social. Marga. Yo creo que basta una pequeña mirada a la historia de los Estados Unidos y su intervención en América Latina, en el resto del mundo, pero en América Latina, porque es el continente del que hablamos, como para saber que nada bueno puede traer algo que diseña la administración Donald Trump. Cuando Donald Trump diseña, no solo Trump, porque Obama empezó con aquello de que Venezuela también eso era un riesgo para los intereses económicos de Estados Unidos, e impone en estos bloqueos económicos criminales o estas amenazas militares o geopolítica dentro del continente para poder bloquear a Venezuela, a mí lo único que me provoca es una solidaridad enorme con un pueblo que es capaz de resistir en condiciones muy difíciles y que no se engaña y que pretende defender, te guste o no te guste, insisto, a mí me gusta, pero puede no gustarte, un proceso que ellos han defendido y que tiene una base popular y democrática muy seria y en la que yo estoy absolutamente segura de que el chavismo va a salir otra vez ganando. Lola. Pues yo creo que el futuro de Venezuela, si quieren salir del colapso y el parón político y económico, tiene que ser donde tengan un papel todos, incluida la oposición, pero también los chavistas y Maduro. No sé cuál es la solución. Hay soluciones. No están abocados a la guerra civil ni a la intervención militar. Otros países en América Latina han tenido situaciones de inestabilidad igual o más grandes. Perú, después de Fujimori, era un erial y nadie pensaba que podía haber una salida. Hubo una salida de común acuerdo. Las conversaciones de Noruega son una garantía porque Noruega ha estado en varios procesos que han terminado con éxito, Medio Oriente, Guatemala, Sudán, pero siempre con el compromiso del silencio y de no utilizar las conversaciones como arma arrojadiza. Pascual.
Bueno, yo creo que el mundo sería un lugar mucho mejor si Europa recuperase su dignidad y su soberanía para poder permitir que otros pueblos funcionaran con su propia autonomía y no siguiese al servicio de Estados Unidos con esa idea de que hace falta un juez mundial y una policía mundial en nombre de la cual se va violentando el derecho internacional. Resulta preocupante que en este momento yo creo que colabora más a la paz mundial China o Rusia, ¿no? Que no son más democráticos probablemente que Europa. En este momento colaboran más a la paz mundial que no unas democracias supuestamente avanzadas como las europeas, que yo creo que deberían de ser la contraparte que aplicara más sentido común a las intenciones intervencionistas de Estados Unidos y que al contrario forman parte de ellos totalmente. José Antonio. Varias cuestiones. Yo creo que una intervención militar puede provocar una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles. En segundo lugar, hasta ahora habían actuado con mucho más tacto y violentamente. Recordemos a Zelaya, que sacado de la cama por un pelotón de militares en pijama. No ha pasado nada porque Paraguay no le interesa a nadie, pero al obispo Lugo se lo cepillaron olímpicamente y además con procedimientos muy sofisticados. Entonces, yo sigo insistiendo que Venezuela tiene que tener algo especial, porque en Honduras, en Paraguay, por ahí lo solucionaron con una facilidad pasmosa. Y después lo que me llamó la atención, y que es que para mí resultó una situación atípica, yo que he vivido, claro, durante toda la dictadura de Franco, que aquí no se movía ni un medio de comunicación, el que decía ese tío, pues simplemente lo llevaban al Tribunal de Orden Público y le ponían una prisión. Y voy allí y me encuentro con Aló Presidente, que era divertidísimo, era un showman que podía haber hecho carrera televisiva, precisamente con una cosa del crudo del Orinoco, y llama y dice, a ver, ingeniero, explícale a estos señores lo que es el crudo, porque tenían un pleito con Chevron, que por cierto lo llevaron a un Tribunal Penal Internacional de arbitraje, no lo llevaron por ningún lado. Y inmediatamente me voy a tomar una copa. Y cuando vuelvo hay otro programa que se llama Aló Ciudadano, poniendo a parir al señor Chávez. Y bueno, esto yo con ese concepto que tengo de dictadura no me encaja. No parece. No me encaja de ninguna de las maneras. Y la verdad que siempre he estado muy impresionado y ahora sigo teniendo mucha relación con estos amigos venezolanos y creo que lo que se ha comentado es la salida que están buscando ya con un poco de sensatez todos los que tienen interés en que la cosa no vaya a mayores. Muchísimas gracias, José Antonio, muchísimas gracias a los seis. Vivimos en un cierto caos geopolítico. Hace poco, un obispo muy cercano al Papa Francisco ha dicho que el país que mejor aplica la doctrina social de la Iglesia es China. En fin, así está el mundo. Hasta pronto.